La pregunta sobre si existe o no el mundo real es una pregunta que voy a empezar con una duda que me enviaron por mensaje. A propósito de que realmente esta pregunta es contraintuitiva. Algo creo que habíamos mencionado, algo pudimos haber mencionado en algún momento. Pero sí, si hay una pregunta que es contraintuitiva es precisamente cuando uno se pregunta sobre la existencia. O sea, vamos a ver, a partir de lo que hemos visto en el curso, ya yo les podría a ustedes preguntar sobre si ustedes existen. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando veíamos Descartes y todo esto de sobre qué cosas podemos poner en tela de juicio y cosas por el estilo? Yo les podría preguntar en este momento a ustedes si ustedes existen como una pregunta real, como una pregunta seria, como una pregunta realmente importante. ¿Y por qué decimos que es contraintuitivo? Y con esto respondo, aparte de la pregunta que me hicieron por el mensaje, es que todo lo que sea contraintuitivo es todo lo que va a contrapelo o en negación de las cosas que tomamos normalmente como punto de partida. O sea, vamos a ver, nosotros funcionamos en el mundo, o sea, qué sé yo, simplemente piensen en todo lo que ustedes hicieron hoy. Hoy, por ejemplo, yo me levanto, generalmente lo primero que hago es que me voy, me lavo los dientes y empiezo a revisar, a ver cómo están las cosas y pongo el agua para el café. ¿Ya? Generalmente eso es lo primero que se hace en la mañana en casa, por ejemplo, que yo soy el que se levanta siempre más temprano, yo soy madrugador. Este, entonces, el punto es cuando yo me levanto, cuando yo me despierto en la mañana, ya me quito las cobijas, las sacudo, cuando te entiendes, este, me voy para la cocina, abro el tubo y todo esto. Yo en ningún momento voy preguntándome, al menos no habitualmente, hoy precisamente pensé en eso para el ejemplo, pero no es habitual que yo pregunte, bueno, esto es que existe. Existe esta mata por la que estoy pasando mientras voy para la cocina, o existe el tubo que voy a abrir, o el agua que empieza a llenar el cacharro en el que estoy juntando el agua para echárselo a la cafetera. Existe el agua, existe el cacharro, existe el tubo, ¿verdad? Existe el mundo en el que todo esto se está desarrollando. Yo no me ando preguntando eso. Cuando yo me lo pregunto, entonces es que estoy generando esta pregunta que llamo contraintuitiva. ¿Por qué? Porque va en contra de ese conocimiento inmediato que tenemos del mundo. Ya habíamos visto la diferencia entre conocimiento intuitivo y conocimiento discursivo. Ese conocimiento intuitivo inmediato que tenemos del mundo es que efectivamente está ahí y que en él nos movemos. ¿Se entiende? Por eso es que esta es una pregunta extraña, ¿verdad? ¿Existe el mundo real? Bueno, ahora, una vez que hemos dicho eso, con la propuesta de Searle, que efectivamente él parte del hecho que efectivamente existe el mundo real, entonces la pregunta es, una vez que uno dice, sí, el mundo real existe, si a uno le dicen, pruébelo, entonces vamos a ver qué implicaciones tiene eso, ¿verdad? Entonces, eh, primero, veamos ahora sí esta tesis que tiene Searle. Primero que nada, es que el realismo, y entendiendo ahora, sí, este realismo como realismo externo, tal como lo está presentando Searle desde el capítulo 7, lo que tenemos que decir es que el realismo es realmente una condición implícita de posibilidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tan siquiera generar un conocimiento y una reflexión o una presentación este, conceptual, explicativa, nociológica, como ustedes quieran, de las cosas. ¿Verdad? Entonces, haciendo las relaciones metafísicas que hemos venido haciendo desde el principio del curso, el realismo como condición implícita de posibilidad, pues obviamente tiene un contenido y es una postura que refleja de alguna manera una afirmación sobre lo ontológico. O sea, que de hecho hay cosas, ¿verdad? Por eso es que vean que Searle al decir esto se le está plantando o se planta para decirle a otras tendencias realistas, por ejemplo la aristotélica, vea, simplemente partamos de ese hecho, ¿ya?
Aristóteles, digamos, se pone a hablar mucho de la sustancia y todo esto para justificar la existencia de las cosas como tal. Y la verdad es que lo que tenemos que hacer es partir del hecho de que las cosas existen en primer lugar, ¿verdad? Este, entonces, esta es una tesis muy fuerte de Searle. Y Searle es realista, entonces, ¿verdad? Es un realista duro. El punto de partida más bien es que existen cosas que son independientes de lo humano. Lo humano en última instancia, cuando vemos cómo es que se sitúa lo humano frente a estas cosas, lo único que nos aporta entonces esto humano es perspectivas mediante las cuales nosotros abordamos eso que existe, eso que es real ahí afuera. Por eso, Searle diría, bueno, si quieren ejemplos de esto, revisemos el curso de Introducción a la Metafísica. Todas las propuestas que ustedes han revisado en el curso, diría Searle, desde Anaximandro hasta Kant, digamos, o hasta mí, ¿no? Serían instancias, serían ejemplos de realmente cómo es que nosotros generamos una perspectiva explicativa de interpretación de esa realidad que existe ahí, independientemente de que nosotros la expliquemos o no. O sea, vamos a ver, si no la explicamos, nosotros simplemente resolvemos la vida andando por el mundo mediante nuestra intuición que tenemos del mundo, sin preguntárnoslo. Eso no hace que ontológicamente varíe el hecho, porque esto para hacerlo es un hecho, el hecho de que efectivamente existe ese mundo en el cual nosotros estamos, por así decirlo, deambulando, ¿verdad? Entonces, lo ven, es un punto de partida muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. La propuesta de Searle es, no se anda con medias tintas, ¿verdad? Y eso es algo que él le reclamaría a Kant. Por ejemplo, la tesis esta de Kant a propósito de que las cosas no sabemos cómo son en sí, Searle dice eso, bueno, realmente es una manera de explicarlo, pero realmente no resuelve el problema ontológico. Porque entonces con Kant tenemos que estar haciendo esta salvedad de que en última instancia a lo que podemos llegar explicativamente es a las cosas, pero en tanto que representaciones. O sea, la ontología de Kant, fiel a su metafísica, se acordarán de la definición de metafísica en Kant, la ontología de Kant, fiel a su metafísica, lo que hace es redirigirnos siempre a un ámbito de acción que está delimitado por lo que podemos representar, lo que podemos ubicar mediante las representaciones, ya sea que éstas sean a priori o que sean a posteriori. Y Searle lo que dice es, bueno, sí, está bien, esa es una manera de explicarlo, pero Kant nunca se compromete en última instancia con hacer una ontología en el sentido duro de la palabra. Kant respondería, obviamente, bueno, pues sí, pues, a mí qué me importa, para qué quiero yo explicar o para qué quiero yo ponerme a sostener que hay una ontología así dura si realmente de lo que se trata es de entender cómo es que conozco, ¿verdad? Entonces, ahí está ese diálogo posible que termina siendo sumamente interesante, digamos, entre las posturas. Pero básicamente eso lo que hace es entonces partir de este realismo como un punto de partida, ¿verdad? Ahora, si a uno si el problema es si se puede probar el realismo externo, el asunto es que para probar el realismo externo, Ser lo que va a decir es que tendríamos que partir del hecho de que efectivamente hay esa exterioridad, vamos a ver, esa, efectivamente hay esa diferencia entre un mundo externo y mi mundo interno, por decirlo de alguna manera, y que hay una posible correspondencia entre lo que afirmo mediante los conceptos que tengo de ese mundo, o sea, básicamente en el mundo interno, en la operatividad interna de los conceptos, y las cosas con las que eventualmente esos conceptos se corresponden. ¿Se entiende? Entonces, para demostrar este, el, 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 el realismo externo, ¿verdad? De alguna manera tenemos que conceder con que hay esa exterioridad
y una posible correspondencia con mi mundo representacional. Entonces, vean que en última instancia no se puede demostrar en el sentido de que para poder demostrarlo tengo que recurrir a él, el realismo externo. Por eso es hipótesis de trabajo, bueno, no es hipótesis propiamente hablando, es más bien condición de posibilidad tan siquiera para que haya cosas que representarse y para que entonces nosotros podamos tener una explicación del mundo. Podríamos ir diciendo algo de una vez con Sartre. Ahí donde hay una visión de mundo, habrá cosas representadas por esa visión del mundo. Por lo tanto, la demostración es básicamente imposible. ¿Ya? No se le puede pedir al realismo externo que demuestre lo que está postulando. Sin embargo, Ser lo que dice es, una vez que me piden que lo demuestre, lo que hacen es ponerse, por así decirlo, a jugar dentro de la hipótesis de que hay tan siquiera algo que demostrar en relación con esa correspondencia y por lo tanto terminarán asumiendo en última instancia la tesis que yo sostengo, que es de que existen cosas que pueden ser demostradas mediante esa correspondencia. ¿Se entiende por qué entonces la pregunta era contraintuitiva y más bien ahora esto se refiere, o la referencia, digamos, al realismo externo termina siendo no demostrable, pero más bien una vez que pedimos que nos demuestren el realismo externo, lo estamos reforzando. Creo que era Emanuel quien había hecho la pregunta. ¿Estará por ahí, Emanuel? No, profe, yo había hecho otra, pero sí, me quedó muy claro eso que mencionó. Ah, bueno, sí, yo no hice esta pregunta, pero me sirve la respuesta, dice. Está bien, perfecto. ¿Cuál era la que usted había hecho, Manuel, entonces? Es que habían dos palabras que para mí, no sé, eran como confusas, que era contrafáctico y perdidifuso. Ah, ok, sí, sí. Ujú. Ok, contrafáctico. Lo fáctico es lo que tiene que ver con los hechos, ¿verdad? De facto en latín, ¿verdad? Lo contrafáctico es, de alguna manera, lo que es contraintuitivo, lo que no se representa con la normalidad de los hechos, ¿verdad? O con la normalidad en el sentido también de la habitual ocurrencia de algo, ¿verdad? Es como cuando uno hace una regla y de pronto alguien le dice, sí, pero vea esta cosa, y uno dice, no, no, ese simplemente es un contrafáctico, es una excepción a la regla que no la desmonta, por así decirlo. ¿Verdad? Los contrafácticos son eso, son algo que va en contra de lo que ocurre con algún amplio nivel de recurrencia, ¿verdad? Eso es un contrafáctico. Y con lo de perdifuso, tendrías que darme un par de láminas más para que lo expliquemos. Lo vamos a ver dentro de un par de láminas. ¿Está bien? Ok, profe, no hay problema, gracias. Perfecto. Bien. Ahora, lo externo entonces se supone, se supone. Vean que en ese sentido, Searle, que decir que el realismo externo es una postura, un supuesto fuerte, sí, que el punto de partida es muy demandante, quiere decir, entre otras cosas, que el compromiso explicativo implica, por ejemplo, la asunción de esta metáfora que separa lo interno de lo externo a partir de algún tipo de criterio. En este caso, el criterio demarcatorio es precisamente la independencia de la ocurrencia de las cosas. O sea, vamos a ver, hay cosas que no dependen de nosotros para ocurrir en ese mundo externo al cual nos referimos. ¿Ya? Por ejemplo, vieron que se murió Maradona, ¿verdad? Eso diríamos a partir de lo que vimos en el capítulo séptimo de Searle, lo que vamos a decir es que eso es un hecho, a menos de que esto sea un enorme, digamos, una enorme confabulación mediática o cosas así por el estilo, ¿ya? Pero digamos, se murió Maradona, ¿ya? Se murió y lo enterraron ayer, ¿ya? Esos son hechos, ¿ya? Esos son hechos. Entonces, lo que tendríamos que decir es que
Searle dice, ven, efectivamente podemos estar seguros de que eso que está ocurriendo allá afuera, independientemente de cómo lo expliquemos, ¿verdad? Independientemente de qué tan bien podamos aprehender, así con H, esa realidad, es una realidad que existe. Y el contraste lo hacemos a partir de un mundo que es interno, o sea, todo lo que es representacional, abstracto, conceptual, teórico, modelos explicativos, etcétera, etcétera, son representaciones que, por así decirlo, viven o conviven con nuestros interiores estados de cosas. No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento o algún comentario. Realismo externo, entonces, decíamos que es condición implícita de posibilidad. Entonces, vamos a ver aquí tres cosillas. La primera es que si no fuera porque hay un mundo externo, entonces nosotros no generaríamos explicaciones sobre la cosa, ¿verdad? O sea, vamos a ver. A partir de el toparnos con cosas, con hechos en la vida cotidiana, nosotros generamos hipótesis explicativas sobre esa vida cotidiana, ¿verdad? Pero tiene que existir algo, o sea, necesitamos algo con qué trabajar, por así decirlo, ¿verdad? Si nosotros no nos vemos enfrentados absolutamente a nada, no tenemos absolutamente nada sobre lo cual ejercer una explicación o no tendríamos nada que interpretar y a partir de eso generar una respuesta, ¿ya? Imagínense ustedes que un día, no sé, se despertaran, a propósito del ejemplo que di anteriormente, que ustedes en lo que se despiertan simplemente abren los ojos y no ven nada porque lo único que tuvieran enfrente sería una absoluta vacuidad, o sea, no hay absolutamente nada, todo está absolutamente vacío. O sea, no habría suelo hacia el cual bajarse de la cama, digamos, no habría cama tampoco, ¿verdad? Ustedes se despiertan simplemente como flotando en una ensoñación. Si eso les pasara, además del susto, ¿no? Obviamente, el problema es que no tendrían absolutamente nada sobre lo cual generar algún tipo de interpretación en el sentido de esa interacción que tenemos con el mundo cada vez que nosotros andamos por el mundo. Es que como el mundo está ahí siempre, nosotros no nos preguntamos sobre el mundo. Por eso es que para hacer, él dice, hay que preguntarse sobre si el mundo existe precisamente para obligarnos a generar una explicación sobre esa obviedad que es el mundo, ¿verdad? Que generalmente no nos explicamos precisamente porque siempre lo tenemos a la mano. Simplemente nos dedicamos a esquivar las cosas para no pegar con ellas o a ir simplemente a cumplir con el cometido que tenemos, por ejemplo, poner el agua para el café. Pero, ¿por qué? Porque partimos del hecho de que esas cosas existen ahí, que ahí están y que se comportan de la manera en que habitualmente se han comportado. ¿Bien? Por eso es que la existencia, digamos, previa a nuestras representaciones y a nuestras explicaciones, es una condición de posibilidad, o sea, es una condición necesaria para que nosotros después generemos esa representación y esa explicación del mundo. Vean que es interesante que el realismo externo dice que hay algo además de nosotros, ¿verdad? Simplemente lo que nos dice es, nosotros somos somos una más o uno más del tipo de cosas que existen en el mundo. Nosotros somos un tipo de cosas en el mundo que hace representaciones del mundo, obviamente, ¿verdad? Pero nos sitúa enfrente de otras cosas que efectivamente existen. Esta afirmación es importante porque aquí se está peleando con cierta gente, ¿ya? Para decir un extremo de este pleito, tendríamos que traer a colación a Berkeley, ¿verdad? Algunos de ustedes puede que lo conozcan. Berkeley era el que decía que ser es ser percibido, o sea que lo que no se percibe realmente no existe,
¿verdad? O sea, básicamente que fuera de nuestra percepción, o sea, si las cosas no están dentro del mundo de nuestras representaciones, de nuestro conocimiento, realmente son cosas que no existen. Es como que, y tiene algo, y vamos a ver, de alguna manera también tiene algo intuitivo esto que dice Berkeley, lo digo con alguna salvedad, por ejemplo, es como que nosotros, por ejemplo, sabiendo que estamos conociendo, por ejemplo, el espacio observado, nosotros partimos de supuestos que también son bastante fuertes. Por ejemplo, que el universo, hasta donde lo conocemos, como el universo hasta donde lo conocemos se comporta de manera homogénea, sospechamos, o sea, y tenemos bastante, digamos, bastante base para creer que el universo se va a seguir comportando de esa misma manera homogénea conforme lo vayamos expandiendo nuestro conocimiento de él. Pero es un supuesto. ¿Es algo sobre lo que podemos estar seguros? No, es una hipótesis bastante fuerte de trabajo, pero realmente no podemos estar 100% seguros de eso. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que no hemos generado de hecho, ¿verdad? Entonces, ver si lo que diría es, ven, entonces, ¿cómo podríamos estar seguros, digamos, de que ese universo que está allá afuera, que todavía no conocemos, el cual todavía no hemos podido observar, del cual no tenemos absolutamente ningún tipo de representación, ¿cómo podríamos estar en primera instancia tan siquiera seguros de que existe? Bueno, ver que lo que dice es, bueno, precisamente por eso es que realmente ser es ser percibido. Si no lo percibimos es como si no existiera, o sea, no existe. ¿Se entiende este problema? De alguna manera, Searle está peleándose con este tipo de posturas. Una postura más mesurada de la de Berkeley es la del idealismo que se nutre mucho de la propuesta kantiana. Hay toda una discusión de si Kant ya él mismo es idealista, pero no es una discusión en la que nos vayamos a meter hoy. Pero el punto es, ya que, por ejemplo, a partir de Kant podemos sostener que realmente en última instancia lo que conocemos son nuestras representaciones, o sea, y lo que podemos hablar es de lo que aparece, digamos, gracias al tipo de conocimiento que nosotros tenemos, y no nos comprometemos en última instancia con características duras de las cosas. Entonces, en última instancia, el mundo que construimos, esa realidad, ¿ya? No es independiente de nosotros, dice la postura idealista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fuera de lo humano no hay un mundo que explicarse. O sea, vamos a ver, es a partir de que hay seres humanos que tan siquiera generamos la noción mundo, la noción totalidad. Y si no hay seres humanos, eso desaparece. ¿Saben lo que dice? Yo no me estoy fijando en cómo nosotros nos relacionamos con eso. Realmente no me importa. O sea, o mejor dicho, en última instancia no me importa cómo expliquemos nosotros esa realidad. Yo de lo que estoy hablando es de esa realidad. Cuando el idealismo dice que esa realidad es solamente representacional, se dice, no, no puede ser solo representacional. Tiene que haber efectivamente hechos y cosas ocurriendo e interactuando independientemente de que los humanos la conozcan. Es importante, es importante entonces hacer esa distinción que veíamos en la clase pasada, de que en última instancia el realismo externo es consistente con cualquier tipo de representación de esa exterioridad. No se compromete con ningún tipo de delimitación de esa realidad. O sea, no, cualquier modelo explicativo, cualquier modelo de la realidad le va a servir al realismo externo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es simplemente de situarnos enfrente de esas cosas que ocurren. Independientemente de si nuestra explicación sobre esas cosas que ocurren las agotan, digamos. Seguimos en este modelo de correspondencia. Que las agoten quiere decir que efectivamente esa correspondencia sea adecuada, sea eficiente a propósito de nuestras representaciones y las cosas de las cuales en principio dependerían. Espero que esto se esté entendiendo. Y por eso es que el realismo externo, dice Sir, es un campo general, es un campo enorme
de posibilidades, de posibles estados de cosas. ¿Ya? Un estado de cosas es lo que está ocurriendo, es una determinada cantidad de hechos que se están dando en un determinado momento, digamos, relacionado con una determinada cantidad de cosas. Y ahora sí, Emanuel, aquí es donde podríamos ya responder a a tu pregunta por la palabra perdifuso, ¿verdad? Eh, que la expresión que nos permite definir el realismo externo como esa ocurrencia que se da en las cosas, como esos hechos que se dan independientemente del humano, lo que dice Searle es que esta es una explicación perdifusa, queriendo decir con esto de que es una expresión que es sumamente amplia y que por ello apela o vale para una clase amplísima, para una cantidad amplísima de expresiones. O sea, el realismo externo en última instancia se compromete o está describiendo o está haciendo referencia a cualquier tipo de estado de cosas. Y como estamos viendo que los estados de cosas realmente en última instancia son amplísimos, entonces el realismo externo, como esa afirmación a propósito de lo que existe fuera de nosotros, se estaría refiriéndose a esa enormisísima variedad de estados de cosas. Y eso es lo que significa perdifuso, ¿verdad? Que tiene una aplicación sumamente amplia. Manuel, Sí, gracias, profe. con todo gusto. Con todo gusto. Profe, Hola. sí, entonces, Ser no se compromete con ninguna explicación acerca de qué es lo que existe o cómo se relaciona entre ellos, entre él mismo, bueno, entre lo que existe mismo y con nosotros, sino nada más dice que existe algo y que para poder explicar algo, para poder dar una explicación, ya estamos suponiendo que algo existe más allá de nosotros. Vamos a ver. La respuesta a tu pregunta sería la siguiente. Sí, en este texto. En el sentido de que, vean que Searle no está tratando de hacer una explicación sobre las cosas, sino que simplemente está tratando de hacer una explicación a propósito de qué es lo que implica para nosotros, como una postura ontológica, la afirmación de la existencia de las cosas. O sea, vamos a ver, después de decir que las cosas son de una o de otra determinada manera, ya hacer una explicación de las cosas, o sea, hacer una ontología específica, por decirlo de alguna manera, eso nos tocará como un segundo momento. O sea, ya comprometerse con un modelo explicativo determinado es un segundo momento. Ser lo que está diciendo es, no, aquí yo lo que quiero es simplemente plantear el hecho de que existe, ¿verdad? Y ahorita el realismo externo, la afirmación esa, no es, no es explicativa de las cosas, no es explicativa de cómo se comportan las cosas, sino que es simplemente afirmativa, postulativa, digamos, del hecho de que las cosas existen. Ok. Ok, ahora mi pregunta es, normalmente los filósofos hacen como un debate, ¿verdad? Como con la era o con otros filósofos. Y mi pregunta es, ¿a quién le está contraargumentando Searle diciendo que las cosas existen? O sea, ¿quiénes de su época, bueno, nuestra época, porque él está vivo, si no me equivoco? Cumplirá 90 años el próximo año. Bueno, sí, pero entonces, ¿quién dice que las cosas externas no existen? O sea, no sé si alguien lo dice. Sí, vamos a ver. Uno con Searle puede hacer discusiones a propósito, no sé, digamos, puedo pensar en varias versiones de respuesta a tu pregunta. Por ejemplo, eh, recordemos que la filosofía analítica, digamos, que es en la escuela, en la tendencia, digamos, que uno puede meter a CERN, tiende a relacionarse con explicaciones, digamos, que tiene que ver con esta factualidad, digamos, con la explicación de esta factualidad. En contraposición con otras posturas, por ejemplo, podemos hablar de algunas posturas postmodernas, digamos, que dicen que no hay hechos, ¿ya? O sea, y eso lo podemos rastrear tan lejanamente como Nietzsche, digamos,
Bueno, podemos ir incluso más allá, ¿verdad? Podemos ir a Berkeley, que es mucho, sin que Berkeley y Nietzsche estén alineados, ¿verdad? Pero hay varias posturas. Por ejemplo, el hecho de decir que realmente las cosas existen porque hay un lenguaje que las hace posible, que es este giro explicativo que tuvo mucho auge a partir de, no sé, la década de los 60, cosas por el estilo. Tal vez un poco antes venía ya gestándose y es una postura a partir de la cual incluso se puede llegar a comprometer uno con el problema de si efectivamente hay hechos duros en el mundo o si todo depende de una interpretación. Incluso, digamos, incluso en física, y ahí, de nuevo, como siempre, le pido auxilio a Luis, digamos, Luis, si escucha que estoy diciendo ya mucha tontería, por favor me calla, pero incluso en las discusiones en física están las posturas duras a propósito de que a partir de la relatividad, perdón, a partir de la cuántica, si uno se pone a vivir en las explicaciones de la cuántica, cualquier tipo de afirmación sobre lo que ocurre en la parte más macro es en última instancia una interpretación que no del todo se corresponde con lo que pasa a nivel atómico o subatómico. Ya eso también es una postura, digamos, sobre la cual podríamos encontrar este realismo externo como una postura también que se afianza. ¿Por qué? Porque además vea que el realismo externo dice cosas desde nuestra perspectiva y a partir de nuestro, digamos, ya entorno de intuición posible. O sea, vamos a ver, el punto es aquí yo tengo una pared, tengo una pared al frente, yo estoy sentado sobre una silla que me sostiene, ¿ya? La impenetrabilidad de la materia, que es esa cualidad que hace que dos cosas no se mezclen, digamos, eso ocurre si tiene una ocurrencia que es posible a partir de ver las cosas a partir de cierta perspectiva, de ciertas magnitudes, ¿ya? Pero a nivel subatómico, incluso esta pared o esta silla, que ya en nuestro entorno normal se presentan como sólidos, a nivel subatómico realmente lo que es un montón de espacio vacío, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a pensar en todos estos supuestos, digamos, de pronto alguien puede salir con la expresión, no, realmente lo que nosotros decimos que existe solamente dentro de nuestros márgenes de representación. Pero si cambiamos ¿cómo decirlo? El foco, si cambiamos y otra vez estoy haciendo el acordeón, el zoom, ¿sí? ¿Ve? Y otra vez estoy haciendo el acordeón que hacíamos con Aristóteles, las cosas empiezan a aparecer completamente otras. Ser lo que va a decir es, bueno, eso es irrelevante. Aún así siguen existiendo cosas ahí en ese exterior, primera cosa. Y segundo, de lo que se trata también es de explicar esa realidad que existe, a partir de la cual nosotros podemos colegir que hay hechos en el mundo. Entonces, no sé si con eso te respondo un poco, Flores. Sí, sí, pura vida. Sí, sí, es que también sí pensé en el posmodernismo, que no me gusta mucho, pero sí, tiene sentido, pura vida. Sí, son esas posturas, digamos, que a partir de qué es que podemos afirmar la existencia de las cosas. Y una vez que cuestionamos cómo y qué podemos afirmar de las cosas, estamos afirmando o estamos también eventualmente cuestionando su realidad ontológica, su realidad ontológica propiamente. Bien, veamos otro par de cosas. Para Searle, en algún momento habla del argumento trascendental para el realismo externo. Aquí, de alguna manera, se alinea con Kant. Me parece que uno puede interpretarlo con esa etiqueta, digamos, de que trascendental tiene que ver con cómo es que nosotros conocemos en última instancia. O sea, cómo es que la representación de estas cosas externas y de ese estado de cosas, de esos estados externos de cosas, de alguna manera condiciona la manera en que nosotros conocemos.
¿verdad? Eh, por eso es que es importante contrastar, por eso es que es importante esta teoría de la verdad de la que hablábamos la clase pasada. Ser lo que dice es que nuestros estados de cosas, en última instancia, se contraponen o se pueden contraponer y en ese sentido se pueden contrastar con, perdón, podemos contrastar nuestros enunciados con los estados de cosas. Teoría de la verdad indica que si lo que nuestros enunciados describen se cumple en las cosas, entonces ahí tenemos afirmaciones verdaderas. Por ejemplo, ven, Serra hace el ejemplo con la afirmación tengo dinero en mi cartera, ¿verdad? Cuando, cuando yo digo eso, tengo dinero en mi cartera, de la expresión, digamos, dice Serra que, o mejor dicho, sí, cuando yo hablo de tener o no tener dinero en la billetera, ¿no? Simplemente lo que estoy haciendo es describiendo algo. Eventualmente puede no existir ese dinero, eventualmente puede existir, ¿no? Pero el que tan siquiera yo pueda hacer una proposición a propósito de estas cosas y que tenga sentido, o sea, que pueda ser interpretado, o sea, que quien me escucha entienda lo que quiere decir la expresión y que eventualmente, a partir de lo que entiende de la expresión, pueda ir y corroborarlo. No sé, como cuando, qué sé yo, cuando a uno le dice, mira, tenés tanto, y fíjate ahí en la billetera, a ver si hay. Entonces la persona, si entiende lo que estamos diciendo, obviamente va, busca la billetera, la abre y dice, bueno, no había mucha. Y uno le dice, claro, soy profesor de filosofía, ¿verdad? Pero el punto es que ahí hay una relación entre una explicación, una referencia a las cosas y lo que de hecho existe. Kant hablaba de la posibilidad de las cosas. En algún momento nosotros vimos también el problema de la posibilidad, cuando veíamos lo de, el argumento que está detrás de la prueba ontológica, por ejemplo. Hay tanta posibilidad en algo que existe como en ese mismo algo, aunque sea inexistente. Por ejemplo, qué sé yo, vieron que sacaron una nueva colección de billetes y monedas, ¿ya? Yo no me he topado con ninguno. ¿Por qué? Porque en este encierro, la verdad es que no salgo casi, y cuando salgo y tengo que pagar algo en la pulpería, que ya hasta las pulperías aceptan tarjetas, yo ya casi que ni siquiera paso por la necesidad de utilizar efectivo, ¿ya? Pero el punto es, yo nunca, digamos, de la colección que acaban de la colección pasada, nunca tuve en mis manos un billete de 50,000 colones, de estos moraditos que tienen la mariposa morfo, lo cual es una desgracia porque yo colecciono monedas. Claro, no voy a coleccionar 50,000 pesos, pero bueno, el punto es, nunca tuve un billete de eso, ¿verdad? Son un mito esos billetes, profe. ¿Cómo fue? Son un mito esos billetes. Yo es que a esos billetes yo les tengo miedo. A mí no me gustaría que me dieran uno de esos, porque con lo disperso que soy, imagina que se le pierdan a uno 50,000 colones, así. O sea, eso sí sería muy triste, digamos. ¿Se acuerdan la cabanga que les hablé ahora cuando estaba hablando de terminar un libro? Ahí ni se compara con perder 50,000 pesos. ¿Ah? No sé. Pero bueno, sí, efectivamente. Bueno, ahora el punto es, hablar de esos 50,000 colones de los que yo nunca tuve uno en la mano, o tenerlo efectivamente en la mano, la posibilidad es la misma, ¿verdad? Su existencia es independiente de la representación que tengo de ahí. Eso es lo que llamamos la posibilidad que tiene. Ahora, cuando Searle dice que para tan siquiera poder generar enunciados y para que tan siquiera los enunciados sean entendibles, entonces tenemos que relacionar esa comprensión de las cosas con los estados de cosas a los cuales eventualmente refiere. Y ahí estamos suponiendo esos estados de cosas, ¿verdad? Si no hubieran estados de cosas a partir de los cuales nosotros pudiéramos generar esa comprensión y a partir de los cuales nosotros pudiéramos
generar esa interpretación, entonces sería muy extraño tan siquiera que generáramos representaciones. Vamos a ver. Evaluemos aquí una postura que sería interesante. Por ejemplo, la postura platónica. En el sentido siguiente, cuando Platón nos habla del mundo de las ideas y de las representaciones que nosotros podemos hacernos de las cosas, me acuerdo que hablamos de Matrix en aquel entonces, ¿verdad? Searle lo que dice es que efectivamente nuestros enunciados necesitan nutrirse de ocurrencia, o sea, de cosas que ocurran ontológicamente determinadas, ¿ya? Y una vez que entendemos eso, entonces lo que entendemos es que efectivamente nos estamos comprometiendo con que existe efectivamente esa exterioridad, digamos, eso en lo que nosotros no estamos, ¿ya? Esa exterioridad es eso en lo que nosotros somos quienes conocemos el mundo, digamos, remitiendo la experiencia. Pero si ustedes lo ven, nosotros tenemos cierta experiencia de nuestro cuerpo, de, qué sé yo, de nuestras manos, especialmente de nuestros pies. Tenemos alguna experiencia de la nariz, especialmente quienes somos narigudos, ¿ya? Pero por ejemplo, yo tengo muy pocas experiencias, yo no tengo experiencia de lo que es verme la espalda, por ejemplo, ¿ya? Y el punto es a lo que voy es que nosotros somos algo así como el eje a partir del cual generamos esa explicación de la representación de los hechos y de las cosas que ocurren, ¿ya? Y esa exterioridad, digamos, es importante entender entonces que efectivamente existe, ¿verdad? Sí, simplemente tiene que ver con esta colección de afirmaciones que hacemos sobre las cosas. Bien, tengo que son las 11:54. Podemos hacer aquí la pausa. A menos que, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda a propósito de lo que llevamos hasta ahorita. Recuerden, estamos en las últimas dudas del curso, ¿verdad? Entonces, no se queden con ninguna duda, ya esto se está acabando. Muy bien. Entonces, nos vemos dentro de 10 minutos. Hagamos una pausa acá y volvemos a las 11:54.